Entonces déjeme leerle Juan 3, y luego después pasamos a leer 1 Corintios, el capítulo 13, que es el capítulo por la excelencia del amor en la Biblia. Si nos da tiempo, porque así el Señor lo conceda, quiero pasar del mensajito del hermano Branham a unos breves comentarios sobre este capítulo de 1 Corintios 13. Entonces Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo en obscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estas tres, pero la mayor de ellas es el amor. Dios bendiga su palabra, conceda por su gracia ahora en esta mañana que podamos entrar en la profundidad de esta palabra. Inclinemos nuestras cabezas para orar. Padre, te damos gracias en esta hora por esta ocasión de buscar tu rostro en las horas tempranas del día primero de esta semana. Te damos gracias cuando podemos en confianza saber que tú oyes la oración y que tú vienes a nuestro socorro cuando te buscamos. Especialmente cuando reunidos aquí te buscamos para que tu Espíritu venga y nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Padre, nuestras almas necesitan de ti en esta hora. El mundo anda en sus cosas en esta hora, pero los tuyos también andan en tus cosas. Concede que en esta hora la bendición tuya por el Espíritu Santo venga sobre cada uno de los que estamos aquí en el auditorio y de los que oyen aquí por esta cinta y de los que oyen en Maracaibo en esta hora que están conectados con nosotros por la vía telefónica. Sobre ellos también tu especial bendición. Concédenos salir de este culto como aquellos caminantes a Emmaús, nuestro corazón ardiendo por las verdades que tu palabra nos muestra. Así sea, Señor. Y ahora pues tómanos de la mano, permite que en esta hora todo espíritu de sueño, todo espíritu contrario a tu palabra, sea sujeto ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Y en este momento, Señor, concédenos la luz necesaria para oírte en tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando el hermano Branham habló este mensajito hace muchísimos años en la ciudad de Edmonton, allá en el Canadá, es una ciudad ahora, cuando fuimos ahí en uno de los viajes pasados, hay un buen grupo de hermanos ahí en esa iglesia, los canadienses. Hay un grupo de hermanos es un grupo de hermanos ahí de los que cantan muy bien y han grabado ya varios discos. Algunos de ustedes quizás los han oído. Quedó un grupo allí de la palabra del Señor que honra ahora al Señor. Él dijo, quiero predicarles o hablarles esta noche sobre cuando el amor se proyecta, la gracia luego se hace cargo de las cosas. Y tomó su texto de Juan 3:16 que ya leímos. Y él dice, este texto trata del amor.
y sabemos que no hay ningún poder, ninguna enseñanza, ninguna regla que puede llegar a la altura del amor genuinamente cristiano, el amor de Dios. Ninguno puede explicar el amor de Dios, aun cuando muchos han probado y han procurado hacerlo. Él dice, los poetas y los escritores y todas esas cosas han fallado. Y aún nosotros como ministros predicamos el amor de Dios, pero no podemos explicarlo totalmente, porque su amor es muy maravilloso. Y él citó las palabras de aquel poeta, de aquel canto que algunas veces, en muchos años pasados se oyó cantar algunas veces, que decía que si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y toda hoja un pincel, y todo hombre un escritor, dice la versión en inglés, secarían el mar, y no alcanzarían los cielos, ni habría hombre que pudiera terminar de escribir cuán grande es el amor del Señor. Y aunque estas son las palabras de un poeta, uno sabe que es la verdad. Se secaría el mar, se acabarían las hojas como pinceles, se acabarían los hombres y el firmamento no sería suficiente para escribir el gran amor del Señor. Amén. Yo creo que una de las cosas muy necesitadas hoy en la iglesia, dice el profeta, es el amor de Dios en nuestros corazones. No necesitamos tanto de los dones y nuestras emociones como parece que nos las necesitamos, porque hay gente que quiere depender de algo que sienta de Dios, y usted sabe, ¿no? El aspecto emocional, lo tangible, lo que se siente, parece que es algo que, usted sabe, toca las fibras de lo externo. Pero él dice, aunque esas cosas pueden ser buenas estando en su lugar, ninguna cosa sobrepasa un corazón lleno del amor del Señor. Amén. Creo que hay razón para alabar a Dios por las cosas grandes o chicas que nos puede dar. Pero estos dones y todas las demás cosas no servirían si no estuvieran gobernadas por el amor. Ahora usted ve las primeras palabras en 1 Corintios 13. Dice, si usted habla lenguas humanas y angélicas, tuviera ese conocimiento para hablar esas lenguas, pero las hablara sin amor, de nada le sirve. Si usted tuviera toda la riqueza del mundo y usted diera ese dinero a los pobres, pero usted no lo hace en amor, de nada le sirve. Dice, usted puede hasta entregar su vida para ser quemado en un holocausto o sacrificio, y usted se quemaría, y quizás ante los ojos de alguno aparezca como un héroe o un mártir, pero si usted no lo hace en amor, de nada le sirve. Así que usted se da cuenta por esto que el amor rige el centro del universo y por ende el centro de nuestras acciones. Amén. Dice, el amor debe gobernar nuestros hogares. Un amor que no está gobernado por el amor ya no es mucho de hogar. Si el esposo y la esposa solemnemente no se aman el uno al otro, no se pueden confiar tampoco el uno al otro. Recuerde, el amor es la fuerza más grande que existe en el mundo. Así que en vez de estar descansando nuestras vidas sobre alguna emoción o alguna cosa o algún don que puede ser muy bueno, dice, mejor es que descansemos nuestra fe sobre el amor del Señor. Amén. Dice, tenemos que regresar a este principio. Amor primero. Entonces, las otras cosas vienen después. Amén. Dice, si esto pudiéramos desarrollarlo en nuestras iglesias, nuestro progreso sería mucho más rápido, porque Dios es amor. Ahora, quizás usted ha oído mucho en el mundo, en esta edad, óigame esto, usted ha oído mucho en este mundo, en este tiempo de amor y amor y amor. Y quizás usted ha visto algunas franelitas muy vulgares por ahí, que alguna gente las usa, ojalá no se vea algunos cristianos usando esas franelitas vulgares. Amor es, y usted sabe, con eso pues hay infinidad de cosas procurando expresar el amor de Dios o el amor. Ahora usted sabe, eso es una de las trampas del enemigo. El enemigo quizás ya ha olido, ¿ve? Que esa es la virtud que corona la edad final en que estamos. El apóstol, escribiendo por inspiración divina y mencionándolo a la luz de los mensajeros y de las edades, él dijo que agreguemos a nuestra fe, que es la primera, el fundamento por Pablo, a la fe virtud, y después a la virtud ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, afecto fraternal y después amor. Amén.
Así que después que esas 7 etapas hayan sido establecidas, viene la etapa final, que es el amor, que es la plenitud del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Así que el enemigo sabe que esto es una de las cosas que la novia, y todos hemos estado predicando, de que esa es una virtud sin ninguna excusa. El hermano Branham, cuando en la gracia del Señor llegó a pasar a aquel lado de allá, y él vio aquellas cosas, él dijo: sin amor perfecto nadie entra allí. Amén. Ahora, el amor perfecto es el primer atributo del Espíritu, porque ese atributo es Dios mismo. Cuando Dios dice que Él por su simiente, y este es un paréntesis mío, entre paréntesis, ¿no? Cuando Dios dice por su palabra que Él nos engendra, dice: no nos engendra con simiente corruptible, como es la simiente humana que vino por nuestros padres. Esto se corrompe, ¿ve? Pero dice: no de simiente corruptible, sino de incorruptible, una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Amén. Así que nosotros somos engendrados por la simiente que sale de Dios, que es su palabra. Ahora, esta palabra escrita es Dios en forma escritural, porque en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y por cuanto Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, la palabra sigue siendo Dios, por lo cual la palabra de Dios es Dios mismo. Amén. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios es amor. Y si alguno no tiene amor, no importa lo que puede hablar, no está en Dios, porque Dios es amor. Entonces yo no podría decir que soy hijo de mi Padre si yo no tuviera de su sangre, de su semejanza en lo físico. Yo pude ser adoptado como un hijo quizás en la familia, pero cuando todas las pruebas son hechas, entonces yo pruebo que soy hijo de mi Padre. Amén. Pues en lo espiritual es la misma cosa. Ahora, el enemigo sabe que esta etapa final en la cual estamos viviendo es la etapa del perfecto amor. Amén. Que tiene que manifestarse en la vida de los creyentes. Por consiguiente, usted consigue los hippies y los melenudos y esos que son gente, ¿verdad?, que están hoy procurando simplemente engañar y ser engañados, y creen que simplemente el amor es amor libre, y que cualquier cosa la procuran traducir en ese tipo de amor. Pero ahora quiero entrarle un poquito para que usted entienda la diferencia entre los dos amores. Hay un amor humano, carnal, intelectual, que la Biblia lo llama fileo, y hay el amor genuino, divino, que se llama ágape. El hermano Branham dice: ahora, el amor tiene 2 significados diferentes, con 2 palabras que lo describen, y en el griego uno se llama fileo, es el amor natural que un hombre tendrá para su esposa, pero amor ágape es amor divino. Amén. Ahora fíjese usted si esto no le va a ayudar para que usted vea cuando un profeta habla, cómo él puede darle una explicación de esto, como el amor humano, el amor físico, el amor intelectual, el amor que simplemente se ve, aún el amor de madre, es amor humano. Amén. Pero usted tiene que traspasar eso. Ustedes se han fijado que algunas religiones, aún los evangélicos en muchas ocasiones, han tomado eso de celebrar el Día de la Madre y querer estar ensalzando a la Madre como si el amor de madre fuera amor divino. Pero no se equivoque usted allí. Amén. Tiene mucho del amor, pero si esa madre no es transformada y es cambiada y es hecho una mujer nueva por el Espíritu del Señor, ese amor seguirá siendo amor humano en una manifestación quizás mayor de los demás. Amén. Pero ahora, fíjese lo que dice el profeta. Dice: estos 2 amores, el amor humano y el amor divino, parece increíble, dice, pero los 2 están uno en contra del otro. Amén. Usted no había pensado eso, ¿verdad? Es por eso que nos engañamos cuando no conocemos la verdad de la palabra. Él dice: estos 2 amores están en pugna aquí en la tierra. Por eso cuando usted ve esa propaganda del amor por ahí por las calles, eso es un amor carnal, un amor completamente diferente. Ahora mire si el ejemplo que él pone no es verídico. Y si usted como esposo, quizás usted como cristiano ahora, no lo va a pensar así si es un genuino cristiano. Sin embargo, no voy a dudar que se le va a erizar el pelo y quizás que le va a entrar en usted dentro de ese celo amoroso, en un esposo, en una madre por su hijo, o en algún familiar por otro. Ve a ver si es verdad lo que el profeta le va a decir.
Él dice, por ejemplo, con el amor que usted tiene para con su esposa, si un hombre llegara a insultarla, usted quizás sería capaz hasta de matar a ese hombre. Amén. Amén. Ahora usted sabe que eso pasa muy comúnmente en el mundo. Un hombre ultraja a una esposa de otro hombre y sabiendo este hombre que su esposa no tiene culpa, sino que ha sido un ultraje hecho por aquel hombre, el celo y amor de aquel hombre es capaz de abalanzársele sobre aquel hombre. Y si las circunstancias van, solo sabemos, o solo Dios sabe, si terminando la riña o la pelea, ese hombre en su celo y amor natural, carnal, de esposo por su esposa, es capaz de matar a ese hombre. Amén. ¿Es verdad o no es verdad? Y la ley toma eso como un caso para defender a un hombre en lo natural, porque a aquel hombre le ha faltado la esposa de este hombre. Amén. Pero ahora dice, ese es amor fíleo, ¿eh? Pero si ese hombre tuviera amor ágape o amor divino, ¿qué haría ese hombre contra ese otro hombre? Dice, oraría por ese hombre. Amén. Ahora dígame si usted lo ha entendido o no lo ha entendido. Ahora pongamos eso sobre la balanza y digamos si es verdad o no es verdad. Amén. Ahora, ¿se da usted cuenta de lo que el profeta dice? Un hombre en su celo, una madre, ve que algún hombre está procurando hacerle algo a su hija, es capaz de coger un palo, cualquier cosa por defenderla. Y humanamente decimos, bueno, si la pobre mujer tiene razón porque está defendiendo, es una madre. El Señor dice, si esa mujer tuviera amor divino, oraría por ese hombre, aun cuando le estuviera haciendo eso. Ahora, ¿se encuentran en pugna los dos amores o no? Predíqueme eso por las plazas, a ver si usted va a conseguir alguno que le crea. Amén. Dígale a alguna gente que practique el amor de esa manera, a ver si lo hará hacer. Amén. Ahora regrese usted al Calvario y vea si esto no fue así. Amén. La cruz del Señor Jesucristo y la obra del Calvario no es la obra de un mártir, no es la obra de uno que no pudo evadir las circunstancias y lo llevaron en la cruz y lo mataron. Cuando le preguntaron y le dijeron, estamos buscando a Jesús Nazareno, él dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, cayeron de espaldas. Las palabras pronunciadas fueron como una bomba y hicieron que aquellos hombres cayeron de espaldas. Simplemente cuando dijo yo soy. Aleluya. Pedro en su celo carnal, humano, amor humano por el Señor, desenvainó la espada y por poco no le quita la cabeza a Malco, Por poco no le quita la cabeza a aquel hombre, apenas le raspó la oreja. El Señor le dice, mete tu espada en su lugar. Amén. ¿Y qué hizo el Señor? Ahí pudo haber dejado a este hombre ahí, le puso la mano y no le quedó huella de que algo le hubiera sucedido a ese hombre. Y le dijo, Pedro, ¿tú no sabes que si yo quisiera pudiera ahora mismo pedir a mi Padre y me enviara 12 legiones de ángeles? Un solo ángel mató 185,000 hombres en el campo de los asirios cuando Dios peleaba por Israel. Cuando aquellos asirios, hombres perversos, quisieron destruir a Israel. Un solo ángel mató 185,000. Ahora, ¿cómo sería? El Señor diciéndole que podía pedir 12 legiones, y si tomamos una legión a los números romanos que son 6,000, son 72,000 ángeles. Acaban con el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Dice, no, mete tu espada ahí, yo no vine para eso. Y entonces, aquel que lo amó usted tanto, por eso el profeta dice, de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Que dio a su hijo unigénito. Y luego cuando llegó allí lo escupieron, le arrancaban los pelos de la barba, del cabello, le daban de golpe, de mojicones, de todo, y le decían, ajá, tú eres profeta, profetiza. Y él como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Amén. Ahora, diferente hubiera sido, ¿verdad? Si los que amaron al Señor hubieran quizás haber tomado, como Pedro, la espada o los palos, para venir a defender a su maestro, porque si Pedro lo hizo, y si el Señor simplemente da su aprobación, los demás hubieran arrancado con palos y esa turba se hubiera ido, porque el celo que tenían esos discípulos por su maestro, mire, esos 11 hombres hubieran hecho correr a todo ese grupo. El Señor le dijo, no, yo para esto he venido, en una demostración del perfecto amor. Amén. Dice, yo he puesto el ejemplo para que vosotros sigáis mis pisadas.
Así que usted ve que el amor del Señor es muy diferente del amor humano, aun cuando entre los humanos consideremos ese amor humano aparentemente bueno y quizás seamos capaces de ser testigos para que sea condenado a alguno que hizo mal. Sin embargo, no es lo mejor que podamos hacer. El amor ágape, el amor divino, orará más bien por sus enemigos. Por eso es que el cristianismo genuino no lo representa la Iglesia Católica Romana con su Inquisición y con todas sus cosas, ni aún con su apariencia de bondad en este tiempo, absolutamente. No, Señor, no. El amor genuino es el amor que puede hacer que nuestros enemigos se dobleguen por causa de la oración de aquellos a quienes ellos mismos persiguen. Amén. Por eso el cristianismo genuino no tiene comparación con ninguna religión, ni aún llamada cristiana apellidada. Te voy a hablar de cristianismo, cristianos bautistas, y cristianos pentecostales, y cristianos presbiterianos, y cristianos de estas cosas. Esos apellidos no valen en la presencia del Señor. Amén. El cristianismo genuino es un cristianismo de nombre, el nombre del Señor, que lo posee, y esa vida es transformada. Y como así usted siembra maíz y recoge maíz, y siembra manzana y recoge manzana, así si Dios sembró en usted palabra, usted dará palabra. Y si usted da palabra, usted está dando de la virtud de Dios. Sin eso es inútil. Eso no es más que ser religioso, tener unas ideas ahí de la cabeza calenturienta suya y de alguna persona a la cual usted le ocupa leer y meditar. Pero si usted quiere verdaderamente vivir a la altura de lo que debe vivir como Dios dice en su palabra. Amén. Entonces dice, yo creo que muchos de nosotros, dice el profeta, hemos sido engañados con este amor filio, o sea, el amor humano. Dense cuenta, muchos hemos sido engañados con el amor humano creyendo que es amor ágape. Ahora vamos a confesar eso, si es verdad o no es verdad. Amén. Dice, muchas veces hemos sido engañados creyendo que estamos ejercitando amor ágape cuando no es más que amor filio. Amén. Estamos creyendo que estamos ejercitando amor divino cuando en verdad no estamos más que ejercitando el amor carnal humano como podemos pensar. Amén. Entonces dice, el amor filio, el amor humano es intelectual, mientras que el amor ágape divino viene del corazón. Por eso es que Dios no dice, hijo mío, dame tu cabeza, no. Hijo mío, dame esto, dice, hijo mío, dame tu corazón. Porque en el corazón es donde están asentados los afectos, amén. Y es donde está la única cosa que el corazón puede hacer, que es el asiento del alma, es decir, sí o no, amén. Mientras que el cuerpo siente y ve y oye y gusta y huele y esas cosas, y el espíritu con sus 5 avenidas hacen más o menos las mismas cosas que en lo físico hacemos. Sin embargo, el alma solamente puede decir o sí o no. Amén. Y eso es justamente lo que vemos cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. No dice dame tu cabeza, sino dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, el amor humano, dice, es un amor de afecto. Viene de la mente, el amor de Dios viene del corazón. Ahora, el amor filio, dice, o sea, el amor humano, siempre es capaz de dudar, siempre es capaz de hacer preguntas, pero el amor de Dios, el amor ágape, siempre descansa en paz. Amén. El amor humano siempre razona, el amor de Dios nunca razona. Aleluya. Amén. Si el amor del Señor le dice a usted que esto es lo que debe hacer, usted no se va a poner a pensar, pero ¿cómo? Yo tengo que defenderme. ¿No ves lo que me está haciendo? No, el amor divino no defiende derechos. Sigue amando al enemigo. Ahora, ustedes ven por qué yo le decía a ustedes que el tema no es muy sencillo. Amén. Pero si usted no tiene este amor, no puede entrar allá. Y para que este amor venga sobre usted, tiene que venir el Espíritu sobre la vida suya. Y una vez que ese germen o semilla esté allí, ya va a dar lo que es. Lo que va a requerir entonces es simplemente que el campo sea propicio, que usted le quite todas las tejas y la basura del campo donde ha sido sembrada la semilla, y si usted la deja en claro, dice, la tierra de por sí da espiga, amén, o da hierba o tallo, espiga, y al fin da el grano. Si la simiente de Dios sembrada en usted es la simiente de su amor, de su palabra, de su espíritu, pues no hay otra cosa. Como el hombre que siembra maíz y recoge maíz, así Dios sembrando palabra en usted, si usted permite que esta palabra en usted simplemente crezca como debe, dará el fruto de lo que es. Amén. Así que el amor humano siempre razona,
Pero ve, el amor de Dios más bien confía y produce esa fe cuando usted en verdad tiene el amor de Dios. Ahora dice, este versículo que leí, Juan 3:16, algunos de ustedes me dirán, pero apenas ese versículo lee usted. Dice, hay suficiente en esta escritura, en este texto de Juan 3:16. Hay suficiente para enviarlo al cielo o para condenarlo para siempre en el infierno. De tal manera amó Dios a usted, que dio a su Hijo unigénito, para que usted creyera y para que creyendo tenga vida eterna. Ahora la Escritura dice que Dios envió a su Hijo al mundo y el mundo lo desechó. Amén. Dice que el mundo amó más las tinieblas que la luz que había en la palabra dada por el Hijo de Dios. Así que si usted ama más las tinieblas que la luz, usted recogerá el fruto de esa siembra. Dios le ayude mientras me oye. Amén. Así que la actitud que usted toma en relación con esta escritura, dice el profeta, sella su eterno destino. Así que conviene meditar un poquito sobre estas verdades de la escritura. Entonces dice, no menosprecie las cosas pequeñas. Este versículo tan pequeño que llega a ser como el centro de la escritura por la tremenda verdad que revela, dice, es una cosa pequeñita, pero si hay muchas cosas pequeñas en la vida nuestra. Jesús dijo que una persona que le diera tan solo un vaso de agua a uno de sus hijos, dice, no perderá su recompensa. Ahora piense usted no puede ser el agua. Si usted fuera un químico o un hombre que pudiera ser el agua, sin embargo necesitará de los elementos para poder producir el agua. Amén. Luego usted viene con algún contenido y ese contenido no es suyo, nada es suyo. Es simplemente que usted sirve de instrumento para pasarle un vaso de agua a algún necesitado y él dice, eso no quedará sin recompensa. Amén. Dice, yo doy gracias al Señor de que Él vea aún estas cositas pequeñas. Aleluya. Dice, el amor es una fuerza poderosa y cuando es proyectada, cuando llegue al final de su fuerza, dice, la gracia soberana de Dios la toma de ahí en adelante y es capaz de concedernos el objeto que el amor está demandando. ¿Lo entiende usted? Cuando usted tiene amor y hay alguna cosa en su vida y ese amor se proyecta, aun cuando ya le están fallando las fuerzas en la proyección de su amor, dice, entonces viene la gracia y toma de donde usted falta, y entonces lo que su amor ha estado deseando, la gracia lo llega a cumplir y a conceder. Esa es la razón por la cual tenemos en esta hora un Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo que su amor proyectó hacia el mundo algo que produjo a un Salvador. Y dice, Dios quería en tal forma decirnos y de hablarnos de cómo su amor era, que produjo también un sacrificio para que nuestros pecados y enfermedades fueran abolidos. Fue el amor de Dios que le constriñó a él a hacer lo que hizo. Por eso nada hay más grande que el amor. El amor trae confianza, trae fe, produce el perdón. El amor no tiene temor. Dice, el amor echa fuera el temor. Saben ustedes, hermanos, que muchas veces la razón de nuestros temores es justamente la falta de amor o el ejercicio del amor. Entonces dice, el amor echa fuera el temor. Dice, yo he hallado que hay mucho temor entre muchos cristianos. Dice, esto no es correcto ni esto debe ser, porque el amor es falta de confianza. Pero si usted ama y tiene confianza, usted se dará cuenta que esa confianza en ese amor echará fuera todo temor. Dios quiere que usted tenga amor y confianza en Él. Y entonces esto echará fuera nuestros temores y traerá a nosotros a una situación en la cual podamos servirle a Él con mayor amor todavía. Ahora fíjese, dice, el amor no está basado en leyes legalistas que tenemos que guardar. El amor está basado en la fe, en Dios y en el uno con el otro. Confiamos en Dios, tenemos confianza en Él. Y yo quiero decirles, mis amigos, que cuando el amor de Dios viene al corazón suyo, usted no se la pasará hiriendo a su prójimo y a sus hermanos, ni siendo herido tampoco. ¿Me oye usted? Cuando usted ama de veras a su hermano y a su hermano, usted no emitirá ni siquiera una palabrita para herirle, ni siquiera una frasecita indirecta. Vale la pena, pone esto sobre la balanza y muchos de esta mañana, zoom, al fondo van a dar.
¿Ah? Fíjese esta palabrita. Yo estoy muy de acuerdo con el hermano Candelario y cada vez que recuerdo esta frase lo digo. Nosotros tenemos las palabras del profeta igual como la escritura, porque el profeta habla por la inspiración divina. Y esta sola frasecita es suficiente para que desarrollemos un sermón y algunos de aquí salgamos ya muy tarde esta mañana. Pero ve usted, dice, si el amor del Señor penetra el corazón suyo, tú no vas a estar hiriendo ya a más nadie, ni tampoco serás herido. Ahora mire usted eso. Usted no herirá a nadie porque usted no será capaz de hablar, ni hacer, ni decir, ni satirizar, ni juzgar, ni criticar nada para herir a esa vida. Y usted tampoco será herido, ¿por qué? Porque no importa lo que le hagan, usted seguirá amando esa vida. Amén. Bendito el nombre del Señor. Yo creo que podemos aprender esta mañana si abrimos genuinamente nuestro corazón a esta verdad. Dice, cuando usted cree a Dios y usted en verdad le cree y usted se enamora y se casa con Él, usted muere a las cosas del mundo. Entonces Dios proyecta su amor y su amor lo hace a usted lo que es. Ahora dice él, yo quiero hablarles y decirles algunos testimonios personales de algunas de mis experiencias con el amor. Mi vida no es una vida mística como algunos lo creen, no, es amor. Esa es la cosa principal en mi vida, amar a Cristo, amar al Señor. No simplemente decir que le amo, sino que tenemos que amarle del corazón. ¿Acataron eso? Oh, yo sé que yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos aman al Señor? Y mire, esa es una cosa tan mecánica. Amén, y levantarán las manos y dirán gloria a Dios. Pero ahora, ¿estaremos prontos para decir eso como dijo Pedro? Señor, ¿me amas? Y él dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. El Señor no se tragó esa píldora, ¿sabe? Él conoce nuestros corazones. Le dijo, Pedro, ¿me amas más que esto? Señor, tú sabes que te quiero. Fíjese este detalle, ¿no? Usted tiene que entrar en el original y darse cuenta. El Señor le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas con amor divino más que a estos? Y él decía, Señor, tú sabes que te quiero con amor filio humano. Esa es la interpretación. Si Pedro hubiera tenido que hablarla, usted toma las palabras y eso es. Amén. Así que le decía, ¿me amas? El Señor cuando está hablando no está hablando de amor humano. Le dice, ¿me amas? Dice, tú sabes que te quiero. Amén. Y le volvió a preguntar, le dice, Señor, tú sabes que te quiero. El Señor se quedó quietito y le dice, Pedro, ¿en verdad me amas? Pedro despertó y dice, ay, Señor, tú sabes todas las cosas. Pedro se esforzaba por amar al Señor, amén. Y él tuvo que hacerle esa pregunta 3 veces, porque 3 veces le preguntaron si él amaba al Señor y dice, no lo conozco, yo ese hombre ni lo he visto. Y la última vez juró que no conocía al maestro. El Señor quiso sacarle los 3 clavos eso y tuvo que hacer la pregunta 3 veces hasta que lo asentara y se diera cuenta que así, con la rapidez con que él contestó a esa gente para negarle a él, el Señor no aceptaba la rapidez con que una persona le dice, sí, yo te amo, Señor. No, vale la pena que usted medite si en verdad le ama. Si usted ama al Señor, mire qué cosas usted no haría y qué cosas haría, porque el amor es negativo y positivo. Amén, es una batería completa, ¿sabe usted? Echa fuera algunas cosas y usted sabe, hace otra cosa, y las dos cosas se unen para darle una fuerza a la vida. Amén. Así que el profeta dice, déjeme darle algunos testimonios personales de lo que ha pasado en la vida mía y de lo que el amor ha sido capaz de hacer. Así que cuando usted habla de amor, hablo de adentro de su corazón o de la boca. Dice, yo he visto los demonios más crueles conquistados. Yo he visto los animales más salvajes caer al suelo en la presencia del amor de Dios, porque el amor echa fuera el temor. Y entonces nos cuenta aquí algunas cosas que pasaron, de las cuales al repetirlas yo sé que Dios puede ayudarlas para vivificarnos en la verdad por la ilustración. Dice, usted recuerda la noche cuando yo predicaba en Portland, Oregon, cuando aquel maniático, aquel hombre loco que era como un gigante en tamaño, y la costumbre que tenía el demonio en él era que donde quiera que había un culto, Verbo y Gracia como era aquí, se metía dentro aquí para echar a perder el culto. Y se subía a la plataforma y amenazaba al predicador y hasta le daba, y entonces tenía que meterse la policía y se acababa el espíritu del culto y tenían que despedirlo porque las sillas y todo, usted sabe, eso era su especialidad. Y esa noche entró creyendo que también podía hacer la misma cosa. ¿Ustedes recuerdan esa historia?
Dice, cuando ese hombre maniático empezó a entrar por la plataforma y toda la gente se podía ver los colores de las cuales cambiaba la congregación, y algunos que conocían ya sabían, y empezó a caminar y bufear y subir aquí. Dice, cuando subió a la plataforma, dice, una cantidad de los pastores, imagínense, se perdieron. Él dice aquí, una cantidad de los pastores que estaban en la plataforma desaparecieron de la plataforma. Otros, usted sabe, creyeron que debiéramos llamar a la policía, y en verdad habían policías ahí cerca de las puertas a los cuales pudieron llamar, y parece que en alguna ocasión como que intentaron, ya el último esfuerzo fue intentar hacer eso, y por supuesto pensaron que podían por la fuerza tomarlo y aprisionar al hombre y llevarlo preso. Pero dice, mire, cuando yo vi a ese hombre, en vez de odiarlo como quizás muchos pensaron, yo comencé a amar a ese hombre. Yo dije, ese pobre hombre seguro que no me quiere dañar a mí si estuviera en sus cabales. Es el demonio en él que me quiere hacer mal. Amén. Este hombre probablemente tenga familia, quien él ama, con quien él quiere comer, con quien él se asocia. Quizás sea un buen ciudadano, pero el diablo en él está haciendo estas cosas. Yo dije para mí, pobre ser, pobre hermano, dije yo. Y dice, este hombre se me acercó adelante, y ahí delante de todo el mundo dijo, te voy a demostrar aquí si tú eres hombre de Dios o si no eres. Dijo el hermano, yo no le dije nada, yo simplemente lo miré. Todo el mundo estaba quietecito, y el hombre dije, tú eres una serpiente en la grama. Yo no dije nada, dice, pero recuerde, quiero decirles una cosa, ese hombre me estaba enfrentando y todo el mundo creyó, imagínate, porque el hermano era un hombre chiquitico y este era un gigante en estatura. Todo el mundo dijo, mire, este hombre, usted sabe, lo va a hacer ahorita triza. El hermano Branham dice, yo no tuve el absoluto ningún temor, estaba allí con el amor de Dios rebosando en mi corazón y lo estaba viendo cara a cara. Pero enseguida dice, levantó el puño para golpearme y entonces dije, Satán, sal de ese hombre. Dice, no más dije eso cuando di una vuelta como un tronco y cayó sobre mis pies y los aprisionó, echando espumarajos, y ahí estaba. Siguió con su culto con el candidato ahí con la presa allí al lado. Amén. Dice, el poder de Dios cayó sobre aquella congregación y le digo, fue una cosa tremenda. Entonces él dice, hermanos, no tenga temor, antes de temer, ame. Ahora usted sabe, el diablo va a querer probarle a usted todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, la promesa es, será vuestro. El diablo le va a luchar todo paso que usted dé. Amén. Pero si el amor de usted está en su corazón y no hay ya ningún temor, entonces usted puede pararse sobre aquello que cree y nunca será derrotado. Y se recuerda cuando en años pasados fui a México, y usted sabe, nos fue informado que no podían hallar un lugar para acomodar la multitud. Así que toda la gente vino y tuvieron que acomodarse en un campo abierto allá en México. No había sillas en que sentarse la gente, así que se recostaban el uno del otro, procurando descansar sobre una pierna y sobre otro. Pero todos querían oír la palabra del Señor. Dice, viejos y jóvenes, todos estaban allí. Y usted podía ver algunos que habían caminado quizás todo el día viniendo y no encontraban, y ahí estaban de pie. Los vi de pie ahí, dice, y en el frío. Y yo pensé para mí, esta gente seguramente que tiene que amar al Señor al hacer un sacrificio como este, dije yo. Dice, en el día del juicio, esa gente estará para señalar a aquellos que ni siquiera sombra le hacen a las puertas de una iglesia. Amén. Algunos se están durmiendo al lado suyo, denle un codazo para que se despierte. Amén. Amén. Oh, dice él. Esa reunión estaba ya para terminar cuando una noche comenzó a llover. Y dice, la lluvia era muy fuerte. Toditos estábamos, pero lo que se llama empapados del agua. Y en el culto, dice, había una cosa que estaba estorbando, seguía el murmullo de un problema que estaba sucediendo. Entonces dice, mi hijo Billy Paul vino a mí y me dijo, papi, hay una madre ahí en la multitud. Su niño se le ha muerto y está luchando ahí, luchando por llegar hasta la plataforma. Él no dice toda aquí la historia, pero algunos hermanos que estuvieron allí, incluyendo Billy Paul, dice que cuando algunos hombres se le paraban así delante de la mujer para que no dejarla pasar, se le metía por entre las piernas con el niñito envuelto. Era un niñito que en las primeras horas de la mañana se le había muerto, y ella se resistía como madre a no querer abandonar cuando ella oyó que había un hombre que estaba orando por los enfermos.
y ella envolvió a ese muchachito en esa sábana. Esa es una historia conocida en la Ciudad de México. Muchos de los hermanos que vinieron a visitarnos en estos días pasados saben que eso fue verdad, porque muchos de ellos supieron de eso allá en México. Y ese niñito, usted sabe, la madre lo trajo, y como todos estaban bañados, ese niñito estaba envuelto, pero muerto desde las horas de la mañana. Ya ella tenía la papeleta de defunción del médico y todo para enterrarlo. Y por supuesto lo que preocupaba a la gente era que ella no debiera estorbar un culto de una reunión de esa clase, sino que debiera llevar su niño para enterrarlo. Pero una madre que se había pegado al niño, y ella estaba dispuesto a no dejar que esa criatura se la quitara ni estorbarlo. Y cuando el hermano Branham oyó el ruido y la cosa, ya estaba, dice, como a 6 filas cerca de él. Entonces dice que el hermano Branham, cuando le fue dicho eso, él entonces dice que él le dijo al hermano Moore, es uno de los hermanos que ustedes ven en la película con la cabellera blanca parado ahí cerca de él. Él le dijo: hermano Moore, anda y ora por esa señora, a ver qué es lo que quiere. Entonces dice que cuando el hermano Moore salió para orar allá, dice enseguida el hermano Branham vio una visión. Y le dijo al hermano Moore: no, un momentico, párense. Hizo que la audiencia estuviera quieta y le dijo entonces que trajeran a la criatura. Amén. Oh, dice, cuando yo vi la visión de un niño que se estaba levantando de la muerte. Entonces dice la madre, entonces comenzó a mirarme, y el hermano Branham dice, comenzó a gritar y a decir: Padre, Padre. Porque usted sabe, el sentir católico romano cree que cualquier ministro es padre. La Escritura dice: a nadie llaméis padre en la tierra. Cuando un hombre se deja llamar padre, porque no es simplemente el padre carnal, sino padre espiritual, está violando 100% la palabra del Señor. Dice: a nadie llaméis padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Hablando del Padre espiritual. ¿Cuánto me entienden? No está hablando de los padres carnales. Dice: honra a tu padre y a tu madre. La ley dice: honra a tu padre y a tu madre. Ahora, entonces dice, cuando yo vi eso y vi esa visión, le dije: tráigame al niño acá. Oh, dice, cuando lo destapé, todo enchumbado, esa cobijita, y el niñito estaba todo ahí, dice, pero sin movimiento. Entonces ella confesó públicamente que el niño había muerto en las horas tempranas y que no había querido entregarlo ni a la funeraria ni al médico, sino que lo había traído para la oración. Qué fe tenía esta mujer. Dice: puse mis manos sobre esa criaturita y comencé a ofrecer una sencilla oración al Señor. Y Dios, que es mi testigo, no había terminado de orar cuando el niño pegó un grito y comenzó a patear. Dice: ese milagro alarmó a todo México. Amén. Dice: ¿qué fue esto? El amor de una madre que comenzó a proyectarse, y cuando ya no encontraba qué hacer por la resistencia que le ponían, dice, la gracia de Dios se hizo cargo de lo demás. Amén. Ahora dice, la próxima cosa que quería contarles es esto. Enseguida me trajeron un pobrecito anciano, dice, toda la carita ya arrugada, era muy viejo, dice, la ropa era tan rota. Y cuando él estuvo delante de mí, venía con, usted sabe, con una de esas cosas que usan para rezar, con esas peloticas, dice. Y entonces yo le dije: no, póngame esa parte, apárteme eso, le dije yo, tú no tienes necesidad de eso ahora. Dice: cuando vi ese ancianito, dice él, cómo llegué a amar a ese viejito. Y sentí lástima por él. Y cuando vi sus pies, dice, no tenía zapatos y su ropa tan rota. Yo dije: con todo lo que este hombre tiene, para colmo, dice, no podía pensar que me traían este hombre, cuando además de toda su pobreza, tenía también que natura estaba en contra de ella, en contra de este hombre. O sea, hasta la naturaleza se había rebelado contra él, porque cuando lo vio, el hombre estaba ciego. Dice: cuando vi a este pobre anciano en esta forma y ciego, dice, yo casi no podía pensar lo que podía hacer. Pero dice, mi corazón se abrió para con este anciano. Y estoy seguro, dice, como ríos de amor y simpatía. Y clamé al Señor y le dice: Señor, ten misericordia de este viejito anciano. Dice, cuando terminé de orar, dice, le oí decir un gloria a Dios. Y lo oí decir en español, gloria a Dios. Dice, su vista le volvió. Dice, ¿qué es esto? Dice, yo estaba procurando entrar en el compañerismo del sufrimiento con este pobre hombre. Dice, si tú has de ayudar alguna vida alguna vez, entra en el sufrimiento con él. Siente sus necesidades, siente la compasión. Por eso es que yo a veces le digo a ustedes, como usted ve un niñito aquí, una cosita que viene acá, hermano, si en el plan de Dios está salvar o sanar esa criaturita, usted tiene que en verdad hacer que el amor y la compasión suya se proyecte
hacia esa criaturita. Amén. Entonces dice, si alguna vez yo he tenido éxito en mi oración, es cuando yo entro en compañerismo con esos seres enfermos, cuando yo puedo sentir sus enfermedades. Entonces algo penetra la vida mía, y esa es la razón por la cual usted puede llegar a orar la oración de fe. Usted tiene que sentir la necesidad del hombre, de la persona. Usted tiene que simpatizar con él. Usted tiene que estar con él para ayudarle. Entonces usted entra en esa profundidad. Y entonces el amor de Dios, que va más allá del amor humano, cuando se proyecta, produce. Amén. Dice, voy a contarle otra cosita más, dice él. Usted puede ahora, si quiere, después que le he dicho esto, que puede ser probado, usted quizás lo que le voy a decir ahora dice, usted puede considerarme un fanático si quiere. Dice él, ¿no? Pero de todas maneras se lo voy a decir. Amén. Dice, todo mi ministerio ha estado envuelto en el amor. Si yo puedo amar o tener simpatía con lo que sea, siempre algo suceda. Dice, cuando yo era guardabosques, usted sabe, en el estado de Indiana, hace algunos años, yo estaba en el bosque, en el campo, y estaba ahí cumpliendo mi deber. Usted sabe que él era guardabosque y él no permitía que cierto tipo de cacería se hiciera en determinados tiempos, porque allá guardan mucho, usted sabe, la fauna. Y por supuesto, y si algunas personas hacían cacería, pues solamente podían cazar 1 o 2, como la ley permitía de las cosas. No es como a veces se hace aquí en Venezuela, usted va a cazar venado y si ve 50 venados los mata. Allá no, allá le permiten hacer usted 1 y tiene que ser el tipo, etc. Y ese era su trabajo. Y por supuesto, a veces él vivía de eso, ¿no? Pero dice que en esa ocasión él estaba allí guardando en los bosques, cuando dice que estando patrullando, se acordó que tenía un amigo, no muy lejos de allí, que él sabía que estaba enfermo y que tenía necesidad de él. Él dijo entonces, hombre, siendo que estoy tan cerca aquí patrullando en esta ocasión, voy a irme hasta allá. Así que dice, comencé a cruzar el terreno tan pronto como pude. Y entonces dice, dejé mi vehículo, saqué mi rifle, mi escopeta, lo dejé ahí y comencé a cruzar el terreno por la parte más cerca. Así que dice, salté una cerca ajena y comencé a cruzar el camino para llegar más pronto hacia la casa del amigo que me necesitaba porque estaba enfermo. Dice, cuando había pasado como 200 metros de la cerca, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando vi que se levantó delante mía a corta distancia un Miura. Un Miura, o sea, un toro que de hecho estaba en ese campo, ahí en ese lugar, para coger cría, porque ya había matado a alguien. Entonces ya no podían tenerlo sino cercado, y lo tenían ahí para coger cría porque parece de una buena raza. Y entonces dice, cuando llevo ese Miura que me bufea y me zapatea, usted sabe cómo hacen ellos, entonces yo preguntaba para mí de dónde salió eso. Pero dice, después me acordé que había un Miura, un matador allí, que había sido puesto en esa hacienda, y unos meses antes había matado un hombre, pero como era una de buena cría, querían tomar cría, y a mí se me había olvidado eso. Dice, cuando me percaté, ya lo tenía apenas a 30 metros, o sea, más cerca que de aquí a la puerta. Más cerca que de aquí a la puerta. Entonces busqué y me acordé que había dejado mi escopeta del otro lado de la cerca. Y dije después no dije para mí, mejor que lo haya dejado allí, porque de otra manera no me hubiera quedado otro recurso. Por salvar mi vida hubiera pelado por el rifle. Y usted sabe, él mataba las ardillas poniéndole el tiro en los ojos. Un animal tan grande que no pesaría menos de 500 o más kilos, lo mataría con un tiro certero. Pero dice, menos mal que no traje el rifle, porque hubiera matado ese animal y después hubiera tenido que pagarlo. ¿Ve? Pero todas las cosas son en la providencia de Dios, no solamente para la vida del hermano Branham, sino para lo que para nosotros puede significar. Así que dice, estuvo ahí como a 30 metros, y dice, comenzó a escarbar, ¿verdad? Usted sabe como cuando comienzan ellos, ¿no? Ya para cargar contra él. Yo sabía que la cerca estaba muy lejos, así que no podía acercarme. Y el único lugar donde pudiera quizás guarecerme era en un árbol de donde él había salido. Así que el árbol lo tenía detrás del animal. No había manera, dice, ahí lo que me esperaba era la muerte. Así que cuando vi eso pensé, ¿qué podía hacer? Dice, no importaba por dónde pudiera pensar, humanamente no había escapatoria.
Amén. Y como era un matador, usted sabe que después que el toro mata una vez, por eso es que lo matan. Porque usted sabe, ya es fácil que pueda matar a otro, porque no siempre cierra los ojos cuando mete los cachos. Esa es una de las salidas, que el toro cuando hace así cierra los ojos y por eso es que no ve. Y si luego después de matar a uno es capaz de abrir los ojos, pues entonces no se le escapa a ningún torero. Ahora, cuando el hermano Branham dice que ahí lo que nada le esperaba sino la muerte, era porque tenía que ser así. Entonces dice, pensé en el Señor. Y entonces en mi corazón dije, bueno, Señor, me presentaré a la muerte como valeroso, tan valeroso como pueda, porque yo sé que ya no puedo hacer nada. Amén. Entonces dice, caminaré y me presentaré ahí, esperaré la muerte aquí, porque en lo que ese animal devenga ya no hay más salida. Tendré que esperar la muerte porque en esos cachos no se salva nadie. Pero dice, comencé a decir que, Señor, confiando en ti. Y él comenzó como a entregarse ya al Señor. Pero dice, tan pronto como eso, algo bajó a mi corazón. Dice, ahora, no tome esto como una cosa muy juvenil, dice él. No la tome como una cosa fanática. Crea lo que le digo. Dice, algo sucedió en mi vida. Ojalá pudiera suceder ahora. Amén. Entonces dice, en todos estos casos de mi vida, dice, esa cosa siempre sucede. Amén. Entonces de repente, en vez de odiar a ese Miura, en vez de odiar a ese animal, comencé a simpatizar con él. Llegué a amarle. Y eso fue, ¿saben? Cosa de segundo, mientras el animal embestía, él comenzó a amar a ese animal. Y ya de repente no le tuve ningún temor. Y estaba parado delante del animal, eso en los pocos segundos después, como estar delante de ustedes aquí en la congregación, dice él. Amén. Todo el temor se me había ido. Y entonces comencé a pensar y dije, pobre criatura, estoy en tu territorio, tú eres un animal y tú no sabes la diferencia, tú solamente sabes proteger tus derechos. Pero dice, de repente vino sobre mí y grité a voz en alta, dije, criatura de Dios, yo soy un siervo del Señor y estoy en camino a orar por mi hermano enfermo. Siento haberte molestado, pero en el nombre de Jesús, échate. Dice, con eso, el animal que había comenzado a balanzarse, empezó a doblar las patas, las rodillas delanteras, y cuando apercaté, estaba arrodillado. Amén. Dice, me quedé ahí tan calmo como pude, y aquel toro Miura matador dejó de venir hacia mí y quedó como a 2 metros de mí. Dice, estaba él mismo tan perplejo que miraba para acá y miraba para allá y daba la vuelta hasta que al fin acabó con echarse. Y yo pasé al lado de él como a 2 metros y no se movió un paso de ahí. Dice, cuando el amor es puesto a prueba, el amor es capaz de derrotar a todo enemigo y todo tormento que pueda haber en la tierra. Amén. ¿Sabe usted que el Dios que cerró la boca de los leones es un Dios que todavía vive hoy? Cuando contamos estas historias o estas cosas reales, usted sabe que es como si alguno de los judíos en el pasado le contara a algunas personas la historia de Daniel. Amén. Y dijera como Daniel, ya no por accidente como en este caso, sino por la ira de unos hombres envidiosos, como hicieron que el rey lo echara en el foso de los leones. Y cómo queda emocionado un hebreo le contaría a alguna persona, a alguno de los hijos suyos, entre las historietas a contarles en el día de descanso, le contara a sus hijos, mire, una vez Daniel, un gran hombre de Dios, fue echado por su fe en el Señor en un foso de leones, y había leones allí que nomás llegar a la persona abajo lo destrozaban. Pero esa noche algo pasó. Por cuanto Daniel no había cometido ninguna falta, él entró a ese foso de los leones sin ningún temor. El otro día, cuando aquel rey se levantó temprano por la mañana, porque no había podido dormir, porque sabe que él había firmado un decreto que como una trampa le habían puesto sus enemigos y los enemigos de Daniel. Entonces por la mañana se paró para decirle, Daniel, el Dios tuyo en quien tú has creído ha podido librarte. Daniel le dijo, sí, el Dios mío envió un ángel, le tapó las bocas a los leones y me permitió usar la barriga de los leones como almohada, y he dormido toda una noche tranquilo. Bueno, este es más o menos lo que pudiéramos nosotros decir, pero eso fue lo que pasó.
Durmió entre los leones y nada le pasó. Y como prueba de que esos leones no estaban ahí, usted sabe, simplemente un jueguito, dijo, así es la cosa, le hizo abrir la puerta y salió. Y el rey lo tocaba y a ver si era verdad. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a todos esos hombres que habían echado esa cosa a Daniel y dijo, échemelos a ellos ahora, a ver si el Dios de ellos los puede librar. Dice, no acababan de caer cuando se oía el crujir y los huesos rotos se los comieron a toditos. A Daniel solito no se lo pudieron comer, pero se le echaron esa cantidad y se los comieron a toditos. Ahora, usted quiere creer, es que es un cuento, ese es asunto suyo. Esto no es para incrédulos, eso es para creyentes. Dios nos ayude a entenderlo, amén. La otra ocasión, y quizás la última a la cual voy a referirme, dice, él apareció el último verano, dice él. Estaba sentado en el pórtico de mi casa con algunos amigos y yo les estaba enseñando ahí en la sombra algo de la palabra del Señor. Y habíamos tomado una lección bastante profunda en esa ocasión y era el amor de madre. Dice, esa mañana en el periódico estaba la historia de una bella muchacha de color, una negra, que había tenido un hijo ilegítimo y entonces se había acercado hasta el río Ohio y entonces, envuelto en una sábana, había dejado caer su criatura en el río. El taxista, como andaba, cuando se dio cuenta de lo que la muchacha hizo, lo reportó a las autoridades, lo investigaron y hallaron que la muchacha había en verdad hecho eso. Entonces dice, estábamos discutiendo ese asunto y decíamos cómo esa mujer ni siquiera amor de madre tenía. El hermano Juan dice, ella simplemente era una hembra que había dado a luz, pero ciertamente no era una madre. ¿Ustedes me entienden? Cuando comentábamos sobre eso y hablábamos, dice, directamente delante de nosotros vimos que apareció una zarigüela. Yo no sé si alguno de ustedes conoce ese animalito, pero es un animalito, usted sabe que cuando usted lo ve o se juega, hace una especie, usted sabe, de cosas así como, ¿sabe? Para, como dijéramos, como para compartir el juego o cierta amistad. Y carga aquí adentro un bolsillo, ¿ves? A donde ahí pone sus animalitos y por donde quiera que ella va, sus chiquitos los carga allí y allí mismo los alimenta, ¿ves? Dice que, ¿cuál no fue su sorpresa al ver que por toda la entrada, porque su casa tiene cerca, mientras que la casa de los vecinos no tienen cerca, pero la casa de él sí tiene cerca? Lo único que estaba abierto era la entrada del garaje. Y cuando ellos estaban ahí conversando, ven que ese animalito se viene arrastrando y caminando hacia ellos. Entonces dice que cuando él los vio, dice, él dijo, a lo mejor es un animalito que tiene rabia, porque esos animalitos solamente andan de noche, de día están generalmente descansando. Así que seguramente que algo tiene este animal, algo raro. Así que ellos se levantaron de donde estaban y caminaron a mitad de camino para encontrarse con ella. Entonces dice, un amigo mío de la casa del lado había dejado ahí un rastrillo, y entonces yo tomé el rastrillo y con el rastrillo comencé, usted sabe, a tocarla para ver qué es lo que pasaba. Pero en vez de hacer ese juego que hacen generalmente las zarigüelas, dice, lo que estaba era procurando morder el rastrillo. Entonces eso me sorprendió, porque justamente la zarigüela en los Estados Unidos se llama opossum, y dice que ellos justamente hacen possum, ¿ves? Que de ahí viene el nombre, es la forma como ellos se mueven, ¿ves? Como si fueran usted sabe, dando ciertos movimientos raros, y por eso viene el nombre. Y dice, pero qué raro, porque estos animales, los que usted hace una cosita con ellos, eso es lo que hacen. Entonces con el rastrillo la volteó sobre las espaldas y vio que estaba muy mal herida, tenía una pierna rota y sobre el lado de la cabeza había tenido un golpe tremendo y allí estaba lleno de sangre seca y para colmo las moscas le rodeaban y ya había criado gusanos. Y de hecho también dice, el olor era un poquito nauseabundo. Bueno, dice, ahí cuando estaba ahí pues acostada de espaldas como él la había echado, entonces se dieron cuenta que aquí en su vientre afuera tenía los animalitos que cargaba. Dice, tenía 9 pequeños. 9 pequeñuelos los tenía allí. Y dice, hacía esfuerzos por alimentarlos, ¿ves? Porque comieran. Dice, usted puede pensar por un instante eso,
comparando con lo que estábamos leyendo en el periódico? Con todo el poquito esfuerzo que podía tener ella, sin embargo, ella amaba a esos animalitos, y en vez de hacer lo que hizo aquella mujer de tirarlos por el río, ella con el poquito esfuerzo que todavía tenía de vida, con esas heridas, estaba procurando amamantar a esas criaturitas. Oh, dice, cuando yo la vi, le dije a los que estaban conmigo, miren muchachos, aquí tienen una madre genuina. Está usando todas sus fuerzas que le puedan quedar para luchar de tal modo que sus hijitos puedan vivir, mientras que aquella que dio a luz lo tiró por un río. Dice, ¿usted quiere un ejemplo de una genuina madre? Aquí la tienen en ese animalito. Dice, mire, cuando vi eso mi corazón se conmovió. Pero entonces, en ese momento ella procuró voltearse, entonces yo la ayudé y la dejé. Y dije, qué cosa extraña, en vez de regresarse otra vez para la calle, siguió camino, nos pasó y fue derechito hasta el pórtico donde nosotros estábamos sentados. Y cuando llegó ahí cerca de los escalones, ahí dice, se desmayó. No dio un paso más. Caminamos hacia allá y vimos el animalito y unos vecinos se acercaron en ese momento. Y entre ellas estaba una hermana que es una veterinaria. Y cuando ella la vio me dijo, está muy mal herida, hermano Branham. Será mejor que la matemos y los chiquitos también para que no sufra. Él dijo, no, yo no puedo hacer eso. Y dice, pero tendrá que hacerlo porque ese animal ya no vive y así en esa condición más bien está sufriendo y después los chiquitos se les van a morir de hambre y es peor. Ella me aseguró que lo mejor que podíamos hacer era matar al pobre animalito. Yo no pude hacer eso. Entonces yo, pues vaya, usted no es un cazador, vaya y coge su escopeta y mátalo. Dice, sí, yo soy un cazador, pero no soy un matador. Entonces yo voy a buscar a mi esposa que lo haga, mi esposo que lo haga. Pero yo no sentí que debió haber hecho eso con ese pobre animalito. Así que yo le dije, no, espere un poquito a ver qué pasa. Pasó el día y en la tardecita, ya en el atardecer, saqué a mi familia a darle una vueltecita en el vehículo. Y cuando regresamos, ahí estaba la zarigüela otra vez. Estaba más cerca la muerte ahora. Y yo sabía que si alguna fuerza tenía, pues ahora en lo que llegara la noche a lo mejor iba a morir. Y ahí estaba procurando esforzarse dentro de esa condición en que estaban, porque sus animalitos se alimentaran. Mire, yo sentí una lástima por ese pobre animalito ahí donde estaba. Bueno, llegó la noche y nos acostamos, dice él. Pero el otro día por la mañana Rebeca, ustedes saben, la esposa de Jorge, se levantó muy temprano y eran como las 6 de la mañana y vino a mi casa y me dijo, papi, yo casi no he podido dormir meditando en esa pobre zarigüela. Yo no puedo quitarla de mi mente. Entonces le dijo el hermano, yo tampoco, Becky. Así que resolvieron los dos pararse bien tempranito a las 6 de la mañana para ir afuera a ver cómo estaba. Y la encontraron ya pues ya dando sus últimos pasos, ya no podía ya. Dice, la respiración estaba tan baja, casi usted no podía detectarla. Entonces Becky, era una muchachita en ese tiempo, comenzó a llorar y se metió para adentro. Entonces dice, la aproveché y la acosté en su cama. Entonces era tiempo de que yo me acercara a mi cuartucho de oración y ahí me fue. Y entonces empecé a pensar y dije, oh Señor, dice él, ese pobre zarigüela debe estar sufriendo. ¿Cómo amará ella a sus propias criaturitas? Ojalá yo no tenga que ver que la maten. Y estaba allí cuando algo me habló y me dijo, tú ayer estabas usando a esa zarigüela como ejemplo, predicando sobre el amor de una madre. Yo dije, sí, es verdad. Tú dijiste que una criatura que haga una cosa como esa sería una verdadera madre. Yo dije, sí, es verdad. Entonces la voz le dijo, yo te la envié a tu puerta. Ha estado ahí 24 horas y tú ni siquiera has orado por ella y ni siquiera has dicho una palabra. Entonces yo dije, bueno, y de repente me di cuenta y dije, ¿con quién estoy hablando yo? Se dio cuenta que sin darse cuenta se había incorporado, el Señor había estado hablando con él, y él creyó que estaba hablando en su mente, y era que estaba hablando con el Señor. Y entonces dice, me levanté de golpe y dije, Señor, eres tú. Incliné mi cabeza y dije, Señor, Dios misericordioso, perdona a tu humilde siervo por no saber lo que hacía. Siento mucho, Señor, ser tan estúpido y tan falta de visión en una hora como esta. Perdóname y yo oro
delante de ti por ella. Dice, con eso, dice, me vestía, rápidamente me apresuré y me acerqué donde estaba la pobre zarigüela. Ahí a su lado me arrodillé, le puse las manos encima y le dije al Señor que la sanara. Amén. Cuando me puse de pie, dice él, saltó ese animalito sobre sus pies. Y enseguida se vio como la vida le había penetrado y comenzó a caminar. Dice, primero me miró como diciéndome muchas gracias, Señor. Y entonces comenzó su camino hacia afuera, a salir por el mismísimo lugar por donde había entrado. Amén. ¿Ve usted? Dice él entonces, dice, cómo me regocijé y cómo alabé al Señor cuando eso sucedió. Pero dice él, ¿sabe usted? Cómo él guió a esa pobre zarigüela a mi puerta para que llorara y para que fuera levantada la vida, un animal que ni siquiera tiene alma para que el Espíritu Santo more en él. Sin embargo, dice él, Dios lo guió por su mano poderosa y hasta donde yo sé, esa zarigüela todavía vive. Amén. Dice, si Dios por su Espíritu Santo puede guiar a un pobre animal mudo, para recibir la oración y ser salvada y sanada, muchos de ustedes que vienen a la iglesia por oración, sin duda que ustedes, si Dios pudo levantar una zarigüela, Él puede levantarlo a ustedes. Miremosle a Él en nuestro corazón. No tenga ninguna clase de temor. Usted puede decir, pero yo soy tan insignificante en los planes de Dios. Pero si tú eres un hijo de Dios, Dios te desea, porque Él te ama. Él de tal manera amó al mundo que Él proyectó su amor y su gracia soberana se encargó enviando un Salvador para redimirnos otra vez a Él. Amén. Y este Salvador herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, porque Él nos amó. Él vio las aflicciones de su pueblo y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la manera como Dios hizo un camino por su amor. Y cuando su amor proyectó sus sentimientos, Cristo apareció en la escena para tomar nuestro lugar. Y entonces se requería que alguien tomara nuestro lugar. Y solamente su amor salió por usted. Y la gracia proveyó un sacrificio. Amén. Por eso dice, el que en Él creyere no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Yo espero que usted capte esa visión. El amor es uno de los más grandes instrumentos que hay en la economía de Dios, porque Dios es amor. La Biblia dice que Él es amor, y cuando usted llega a ser uno de sus hijos, usted llega a ser parte de ese amor, parte de esa economía, porque usted llega a ser un súbdito en su dominio. Amén. Cuando usted llega a ese lugar de ser un hijo de Dios, entonces dice usted tendrá vida eterna. ¿Sabe usted que la palabra en el original griego para vida eterna es la palabra Zoe, Z-O-E, que significa vida de Dios? Amén. Entonces ese amor de Dios proyectado a usted, lo hace a usted parte de Él cuando usted se convierte. Entonces usted llega a ser hijo de Dios, nacido de Él, venido de Él, y eso lo pone usted en relación con Dios de tal forma que usted es ahora un hijo o una hija de Dios. ¿Sabe usted? Dios crió todas las cosas y por su poder, por el poder de su palabra hablada, todo lo que existe ha sido manifestado por esa palabra. Todo el mundo fue hecho por Él. Amén. ¿Cómo erramos nosotros cuando queremos ignorar a Dios de nuestras vidas? Aleluya. Pero recuerde, la palabra de Dios, aleluya, es lo que Dios usó para hacer todas las cosas. Amén. No procure limitar a Dios por su imaginación. La misma tierra sobre la cual estamos parados en esta hora es simplemente la palabra de Dios manifestada, porque cuando Él en una ocasión dijo, sean los cielos y sean la tierra, estas cosas llegaron a tener forma. Amén. Recuerden esto, dice el hermano Branham. Si yo no llegara a verlo más a usted y este fuera mi último sermón de que yo he predicado, recuerde, la palabra es verdad. Porque la Biblia dice que es la verdad. Amén. Entonces el Espíritu Santo operando en el ministerio nuestro ha probado que es la verdad. Y el mundo científico, dice él, lo ha corroborado tomando fotografías de la verdad que le hemos mencionado. Amén. Y entonces en ese culto él entró a discernir y él dijo, esa luz que está presente ahora
cuando voy a orar por ustedes, dice, la misma luz que fue fotografiado allá en el Coliseo de Houston, Texas, dice él. Eso yo creo, dice, delante de Dios es la misma columna de fuego que guió a Israel con Moisés a través del desierto. Yo creo que la columna de fuego que está aquí ahora, la que revela el secreto que está en el corazón de las gentes. Y esta misma columna de fuego fue la que bajó y se hizo carne y habitó entre nosotros en la forma del Hijo de Dios. Jesucristo dijo, yo salí de Dios y vuelvo a Dios. Yo creo que es la misma luz que se le apareció a Pablo en el camino de Damasco, es la misma luz que se le apareció a Pedro cuando lo sacó de la cárcel. Amén. ¿Y qué dice más la Biblia sobre el amor? Ya lo leímos hace rato, ¿verdad? El amor es una de las cosas o virtudes, si podemos tomarla así, aunque es la suprema virtud. Es una de las virtudes de las cuales en la Escritura tiene una mayor extensión. Cuando leímos ahí en el versículo 4 de 1 Corintios 13, si usted tiene su Biblia ahí, la quiere tener abierta, quizás eso evite que algunos de ustedes se duerman. ¿Qué dice? El amor es sufrido. El amor es sufrido. ¿Qué es lo que eso significa? El amor sufre injusticias. El amor puede sufrir persecución. El amor puede sufrir injurias y la sufre con paciencia. Amén. Cuánta tendencia hay a veces entre personas que quizás no pelean con los de afuera por vergüenza a ciertas cosas, pero no le haga a su hermano o su hermana alguna cosa cuando enseguida, qué fácil es para pelear. Amén. Yo a veces hablo con personas y conversando con ellos encontramos eso. Hay gente que quizás no pelea con los de afuera, pero con los de adentro sí pelea. Amén. Y algunos de ustedes ahí quizás en su trabajo no encuentren, porque usted sabe, se va a encontrar con un impío, un inconverso que le puede soltar 3 o 4 y decirle 4 cosas. Y usted sabe, se mete por lo bajito. Pero viene su hermano o su hermana y le hace alguna faltica, ¿verdad? Y ya enseguida usted saca los ojos, saca la lengua, saca el carácter, saca la y saca aquello. Esa es una muy mala señal. Si usted tiene amor, dice, el amor es sufrido. Amén. Dijo, ¿por qué no sufrís antes la injuria? Dice Pablo. Habló a los corintios y los corintios eran tan carnales que tenían ciertas luchas. Y le dijo, ustedes se la pasan peleando, los cristianos no son así. Si ustedes son cristianos, ¿por qué no sufren antes la injuria de otro? Si tu hermano te afecta, te daña, ¿cómo es que tú no puedes como cristiano aguantar lo que él te hace? Si tú tienes amor, tú así lo harás. Dice, el amor es benigno, o sea que manifiesta el espíritu de bondad. Amén. Es activo para hacer el bien. Aleluya. Dice, el amor no tiene envidia, o sea que el amor es generoso en sí, no codicia, no siente celos, no envidia lo ajeno. En la rivalidad es siempre igual, y más bien está hasta dispuesto a que usted le gane en la rivalidad. Se goza con el triunfo y bendición ajena. ¿Ustedes recuerdan aquella cosa que el hermano Green nos contó en una ocasión cuando estuvieron allá en la cacería y gastando un tiempo por allá con el Señor en las altas planicies allá del Canadá? Y estaban allá, dice que estaban encerrados muchos días porque la nieve no los dejaba salir. Así que dentro de la misma carpita, para distraerse, pues hicieron usted sabe, unos blancos allí, verbigracia, como unos círculos como esos. Pusieron un lugar central y tenían unos dardos. Dice el hermano Green, el único hombre que podía poner ese dardo en todo el centro era el hermano Branham. Pero ¿sabe lo que él hacía? Él jugaba de último. Y entonces todo el mundo tiraba y contento. Entonces él siempre tiraba donde él quedaba de último. Y el hermano Green sí notó que el hermano Branham no ganaba nunca una partida. Él dijo, yo voy a jugarle una trampa. Pensó el hermano Green. Quizás ya el hermano Branham sabía lo que estaba pensando. Y entonces dice, entonces él quiso, usted sabe, ¿no? Quedar, yo no sé en qué puesto se puso él, pero el hermano Green tiró y quedó bien lejos, usted sabe, ¿no? Bien lejos, porque dice, ahora si alguno pierde soy yo. El hermano Branham cuando menos tiene que meterse un poquito. Cuando cogió el hermano Green, el hermano Branham su dardo, lo tiró y quedó un poquito más lejos todavía que el de él. Él dice, ¿qué lección aprendí yo? ¿Verdad que eso no pasa entre los humanos? Si usted y yo estamos jugando, aunque sea metras, ¿verdad? Estamos en competencia, pero el tiro es ver cómo le jugamos sucio. El asunto, te gané. Ahora invierte el orden a ver qué tal. Amén. Invierte el orden para que usted vea. ¿Usted cree que si hubieran genuinos cristianos jugando en esos deportes? Eso está corrompido ahora.
Si hubiera genuino, hubieran esas peleas y esas cosas y esas discusiones, no, ¿verdad? No importa, pero no se puede porque ya está invertido el dinero, la fama y una serie de cosas. ¿Me entiende usted? Amén. Entonces la rivalidad, por eso es que un cristiano, un pastor, un hombre de este mensaje en esta edad, usted no va a ir a estar pensando, imagínese si los tres que estamos aquí tuviéramos ese espíritu rarísimo, ¿verdad? Estaríamos dándonos codazos contra codazos. Yo creo que ya las costillas de algunos de nosotros ya teníamos que ponerlas de platino ya, ¿verdad? Usted no hallará eso en este mensaje. Amén. Si algo nos ha enseñado este mensaje, cuando yo con toda humildad quiero decirles, cuando yo veo ese grupo de pastores que Dios ha levantado en medio nuestro, yo puedo sentarme aquí simplemente porque en la providencia de Dios me permite sentarme aquí, pero yo puedo estar ahí con los hermanitos. Amén. Y cuando yo procuro, mire hermano, hay que ir a México, hermano tal, me dice, no hermano, manda a otro. Y yo, en tiempo de Pentecostés, cuando este amor no se había proyectado, mire hermano, estaban en las sillas ahí procurando, proponme tú, dile que soy yo, dile que yo. Hoy me cuesta enviar a hermanos, pero cuando Dios los envía como los envía, pues entonces encontramos la providencia del Señor trayéndonos esa bendición. Amén. El amor no tiene envidia. En la rivalidad es igual, se goza con el triunfo y con la bendición ajenas. Dice, el amor no hace sin razón, no se ensancha, o sea, no se gloría, no es jactancioso, no es alabancioso, no se ensoberbece, no es altanero. Amén. No hace sin razón, o sea que no obra precipitadamente, no hace injusticia, no es atrevido ni grosero. No hace sin razón, no hace las cosas a las locas. Amén. El que tiene amor pasa por tonto. Es preferible que usted en ese amor pase por tonto y no pase por muy vivo y después aparezca del otro lado. Usted sabe dónde van a aparecer los vivos, ¿verdad? Usted tiene que morir aquí. Y el amor prueba que en verdad estamos muertos. Amén. El amor, dice, no es injurioso. Mire eso, no es injurioso. Ni en el hablar ni en los hechos. El amor no daña al prójimo. El amor, al decir no es injurioso, no se comporta indecorosamente. No hay indirectas en el que ama. Oh, yo creo que esa es la cosa más horrible que puede haber. Gente que falta valor para decir tal cosa y tiran las pullas y las indirectas. Oh, eso es horrible. La vida cristiana tiene que caracterizarse por cosas diferentes. Si usted ama, usted no va a injuriar. El amor no invade el derecho ajeno, no habla del hermano, más bien busca edificarlo, reconstruirlo, no lo daña. Dice, el amor no busca lo suyo. O sea que el amor genuino del Señor no se deleita en sus propios intereses. Recuerde lo que le vengo diciendo, No confunde el amor humano con el amor divino. No confunde el amor por más celo aparente que usted tenga para proyectar ese amor humano, no lo confunda con el amor divino. Son dos cosas completamente diferentes. Por eso el profeta dice, muchas veces creemos que estamos ejercitando el amor divino cuando lo que estamos es ejercitando el amor carnal, humano, intelectual, el amor que la Biblia llama amor filio, amor humano. Amén. Así que dice, no busca lo suyo, o sea, no se deleite en sus propios intereses, antes el bien de otros ocupa su mayor atención. El amor mata el egoísmo, fomenta más bien el altruismo. Amén. Vive para los otros, se despoja en la necesidad. Eso es lo que es el amor, vive para otros. Ahora, usted sabe que amor es vida eterna es vivir en amor. ¿Qué dijo el profeta? ¿Usted dice que tiene vida eterna? Vida eterna es vivir para otros. Qué difícil es que esa gente que habla del amor por las calles viva para otros. No, viven para sí. Y la sociedad los respaldará en muchos de los actos que hacen en defensa de ese aparente amor, pero que está muy lejos del genuino amor del Señor. Amén. Así que el amor no busca lo suyo. Dice, no se irrita. El mal humor no tiene cabida en el que ama.
Yo he dicho siempre que el amor es el remedio contra las llamadas enfermedades del hígado y las llamadas enfermedades de los nervios. Amén. Amén. Mire, no importa cuánto enfermo esté del hígado y cuántos sean los nervios que le atacan, y a veces parece que va a desesperar, pero eso no significa que aunque usted esté por dentro, ¿verdad?, con esa actitud y el enemigo quisiera aprovechar, porque los nervios y el hígado parece que son dos de los, usted sabe, de los órganos que el diablo más ocupa, y por eso es que hay más tanto loco hoy. Se vuelven locos por el ruido, por muchas cosas. Los nervios tienen a la gente en punta, esta edad de velocidad, ¿verdad? De todo. Está matando a mucha gente. Hoy el diablo sabe apoderarse, porque si hay algo que el diablo quisiera controlar en cada vida es el centro nervioso, porque si controla el centro nervioso, controla toda la vida, porque controla la cabeza. Amén. Pero gracias a Dios lo que el diablo no puede hacer es controlar el corazón de un genuino cristiano. Y por más que la cabeza mande para abajo una cantidad de mensajes, aleluya, el corazón sabe devolverlos y vomitarlos con la misma velocidad. Amén. Por eso el profeta dice, la mente es la matriz del espíritu. Y cuando el pensamiento viene o la idea viene, usted sabe, aquí en la mente, que es la matriz del espíritu, ahí es donde la mente humana, carnal, normal, que no tiene de Dios, concibe el mal o concibe las cosas. Pero cuando usted tiene de Dios en su corazón, usted tiene palabra, la palabra discierne el pensamiento que está maquinando en la cabeza suya. Y desde abajo le manda la bomba. Y le dice, salite para afuera. Amén. Tú no tienes cabida. Por eso es que el profeta dice, cuando ya recibimos esta verdad, pasa lo que no ha pasado en muchas edades. Nosotros quedamos sellados por dentro y el tercio aquel queda sellado por fuera. Por eso es que usted no vaya a culpar nunca al diablo de que le ha hecho alguna cosa, porque el diablo... El profeta dice, si usted culpa al diablo es porque seguramente que el diablo tiene que ser hermano suyo para penetrar allá adentro. Amén. Así que no culpe al diablo por alguna locura que usted hace, porque el diablo no es hermano suyo, al menos que usted quiera tenerle como hermano. Amén. Si usted comete algunas cosas, esas salen de adentro. Entonces averigüe por qué salen y eche esa cosa para afuera. Busque a ver si el Señor se ha entronizado completamente en usted. Usted no puede dar peras si usted es un árbol de naranja. Usted no puede dar manzanas si usted es un árbol de otra cosa. Usted dará lo que es. Amén. Así que no se irrita. El mal humor no tiene cuidado, no tiene cabida. El mal carácter está eliminado. Aleluya. Y con esto la ira, el enojo, esas cosas desaparecen. Amén. La relación entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, tiene que ser regulado por este amor. Amén. No importa lo que puede pasar, uno de tantos tiene que doblegarse. Usted sabe el dicho que para pelear se necesitan dos. Pero si uno quiere pelear y usted no quiere, ¿con quién va a pelear otro? Tendrá que darle tequichazos a la pared, ¿verdad? O herir el aire. Pero si usted no quiere pelear, ¿qué va a pasar? Usted se queda quieto. Es que no hay resistencia. Usted sabe que cuando comienzan a trepanarle el cerebro a la gente, hay ciertos aparatos que comienzan, imagínese un aparato con que le trepanan el cerebro, pero ese aparato está hecho para únicamente hacer fuerza mientras le hace resistencia. Y por eso hace y se para y no toca el cerebro porque ya ahí no encuentra resistencia. Bueno, si le procuran trepanar a usted la cabeza o lo que sea, si usted no hace resistencia, se para. Amén. Amén. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. Dice que es honra del hombre, ¿verdad?, disimular la ofensa, porque el hombre genuino, la mujer genuina de Dios, eso es lo que procura hacer. Así que ve a ver cómo usted comienza a desposeerse de esas cosas y a llenarse de esa virtud de gloria que no se irrita. Dice, no piensa el mal. ¿Cuántos son los seres que todo a veces quiere darle un giro mal a la cosa? En vez de pesar las palabras y acciones, ¿cuántos son los que maquinan apresuradamente? Juzgan y hablan. Alguna cosa se va a hacer en la iglesia, hay algunos sentados por acá o por acá que ya tiene la palabra en la cabeza y en la primera oportunidad ya dice lo que no debe decir. ¿Por qué? Ese piensa el mal, pero el amor no piensa el mal. Amén.
El amor no hace juicios, no juzga, no es malicioso. El amor no murmura. Santiago dice que el que murmura de su hermano ya no se pone como uno que obedece la ley, sino como uno que se convierte en legislador. Amén. ¿Entiende usted eso? El que murmura contra su hermano es el que se convierte como el que se pone en el mismo lugar de la ley. Dice, ¿quién eres tú para que juzgues a tu hermano? Hay un solo juez, dice, cuídate. En la mano de ese puedes caer. Y con la medida con que midieres, serás vuelto a medir. Así que el amor no piensa el mal, no murmura, no se queja. Dice, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. O sea que no participa del mal, no se contenta al ver el mal ajeno. ¿Cuántas son las cosas que hacen gentes perversas y malas y pensamos la justicia obró bien? Sin embargo, no se huelgue de eso. Amén. Creo que el salmista es el que dice que cuando veas que Dios está obrando su juicio sobre alguno, no te contentes porque Dios puede quitarle la mano de encima de él, entonces tú quedas mal, porque el juicio queda a medio camino. En lo que Dios ve que alguien se huelga de la injusticia, entonces usted sabe, dice, Dios puede levantar su mano. Amén. Así que mire qué verdad podemos aprender. Entonces no se contenta al ver el mal ajeno. Debe en cambio apoyar la verdad. Busca la mejor explicación de la conducta de otros. Se entristece por los malos informes. Amén. Hay gente que está contentísima cuando vienen a contarle, parece que los oídos, es el momento cuando desearían tener una cosa que le limpiara bien el oído para no perder nadita de lo que le dicen. Ojalá hasta pudieran, a veces desearían quizás poderlo grabar, para volverlo a oír todito, completico. Porque hay gente así, y al hacer eso es porque quiere repetir lo que oye. Dice, no se huelga de la justicia, se huelga de la verdad. Amén. Dice, todo lo sufre, todo lo soporta. Oh, qué bobo debe ser una persona que todo lo aguanta. No hay que ser tan bobos en la vida. Yo recuerdo un amigo mío, un señor, pues que me encontré por allá, en un lugar por allá, y él me decía que tenía un hijito del que mire que el muchacho era un muchacho tranquilo. Y cuando le hacían algunas cosas en el colegio, pues usted sabe, él no decía nada, sino que iba y se lo decía el maestro. Cuando a mí llegó la noticia, dije, no pude aguantar, le dijo, mire hijo, es bueno ser bueno, pero no ser tan tonto, así que si te dan con esta mano, sácale esta. Yo dije, ay, tan bueno que me hablaba del muchacho y ahora lo va a echar a perder. ¿Verdad? Esa es ignorancia crasa, ¿verdad? Hay hijos que dicen, bueno, mandé a un muchacho al colegio y le hicieron esto. Mira muchacho, yo te mando para el colegio, pero no para que seas un tonto, ¿sabes? Y te dan la mano, da tú también. No, usted está envenenando a ese hijo. Y usted será responsable de lo que ese muchacho mañana haga por causa de un consejo malo de padre o madre o hermano, familiar, quien sea. Amén. Oh, usted lo que hace, usted no se imagina lo que es sembrar una clase de semilla de esa en una criatura. Amén. Usted le hace una cosa a esa, hijo, bueno, si hay razón para usted participárselo al maestro, hágalo, pero nunca usted mismo tome venganza. No le enseñe nunca a un niño a hacer eso, porque eso es un crimen a esa criatura. Usted lo que hace es que enseñe a esa criatura que mañana él siente el apoyo de usted para hacer eso. Pero si el Señor le dice a usted, no os venguéis vosotros mismos, antes dar lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. El cristiano genuino no se venga. Amén. Es capaz de creerlo todo. Entonces el cristiano genuino, lo sufre, lo soporta. Es capaz de sufrirlo todo, y si es del hermano, con más razón. Si es de su hermanito, en la fe o de la familia, con más razón. No importa, lo soporta. ¿Qué soporta? La injuria, los juicios, la calumnia, las malas palabras, todo. ¿Sabe usted qué es haciendo así como usted puede hacer que una persona vea su mal? Amén. Por eso la Escritura dice, honra es al hombre disimular la ofensa. Honra, es una honra disimular. Antes de, usted sabe, procurar sacarle. Todo lo sufre, todo lo soporta. Usted sabe que hay varios casos de personas entre las cuales algunos se la echan de evangélico y nos cuentan la historia, ¿sabe? Como para hacer un cuento, digamos.
de aquellos que en una ocasión, creo que fue en el Zulia que pasó eso. Y a veces, usted sabe, en el pasado se contaba como si fuera una gran proeza de un hombre a quien continuamente, usted sabe, le hacían cosas y le hacían cosas. Y por supuesto, como era un evangélico, usted sabe, ¿no? Pues al fin ya le tenían la chapa puesta, ¿no? Yo no sé si ese hombre oraba suficiente a Dios o si tomaba la cosa bajo cobardía o bajo qué cosa. Pero un día, usted sabe, se le metió el tercio a aquel y él creía que era Dios, ¿no? Y usted sabe, cuando el hombre le hizo lo que le hizo, sacó la mano y le dio su golpe y lo tiró al suelo. Y cuando el hombre le reclamó, pero chico, tú no eres evangélico. Sí, pero es que la Biblia dice, con la vara con que midieres te volverán a medir. ¿Usted ve? Esa es una manera de justificar, ¿no? La Biblia. Pero el que va a medir no es usted, es el que está arriba. Ese es el error. ¿Usted me entiende cómo es que? Amén. Mire, hermano, yo sé que estamos en el tiempo donde es contrario a esta verdad. La palabra Laodicea lo dice. La palabra Laodicea significa en el original, la ciudad se llamaba la ciudad de los derechos. Por eso es que usted oye que hasta los que barren por las calles y los choferes y todo el mundo tiene su gremio. ¿Para qué? Para reclamar derechos y derechos y derechos. Entonces, ¿cómo cree usted que usted puede hacer que la gente ejercite una virtud como esta, cuando por todas partes los mismos gobiernos, la misma sociedad, las empresas y todo el mundo es derechos, derechos, derechos? El pobre gritando para arriba y el de arriba gritando para abajo. ¿Usted no ve las paredes de esta ciudad como están por ahí pintadas? Algunos haciéndole creer, eso es una semilla que se está sembrando. Tarde o temprano eso tiene que dar. Amén. Ellos no saben porque son ignorantes de una cosa como esta, pero pintando esas paredes por ahí con esas cosas, eso es sembrar una semilla. Amén. De inconformidad, y nunca nadie estará conforme con la vida. Amén. Nadie. Usted siempre conseguirá a alguien que lo critique a usted, o usted mismo no estará conforme. Si es pobre, porque es pobre, y si es rico, porque es rico. Amén. Así que eso no es lo que hace conforme al hombre y lo deja satisfecho. Es cuando Dios por su palabra penetra en una vida. Amén. Dijo, el que bebe de esta agua volverá a tener sed. ¿Te recuerdan lo que el profeta habló de Martin Luther King? Aquel hombre de color, el negro en los Estados Unidos, el doctor Martin Luther King. ¿Qué dijo él? Un día ese hombre va a hacer que mueran por millones como moscas los negros en los Estados Unidos. Usted lo verá. Si usted no se va en el rapto, lo verá. Porque eso es algo que sucede al lado allá. Amén. ¿Por qué? Porque él sembró esa simiente de inconformidad. Y luchaba por los derechos porque, como decía el hermano Branham, allá fui a la Florida, creo que fue, y encontré allí, dice, un grupo, una turba de hombres, y estaban luchando por los derechos para meter a un estudiante negro en una escuela de blancos. Hasta que dice, se paró por allá un ancianito, dice, cuando lo vi, dice, me sentí orgulloso de ese negro, dice el hermano Branham. Se paró y le dijo a la policía, déjeme hablarle a mi pueblo, que ese es mi pueblo. Era una turba formada, tú sabes, y la guardia allí. Y el viejito se montó arriba y le dijo, yo nunca en la vida me he avergonzado de mi raza ni de mi color, pero lo que he visto hoy me ha avergonzado. Dice, ¿quién tiene el mejor colegio en la ciudad? Nosotros los negros. ¿Quién tiene las mejores piscinas, los mejores esto y los mejores aquello? Nosotros. ¿Dónde está la escuela de los blancos? Esa escuelita chiquitica que no le da, hablando en términos criollos, no le da pero ni por las patas a la escuela que tenemos nosotros. ¿Cuál es la insistencia de querer nosotros meternos allá? Así se lo digo. Dice, lo abucharon, hey, lo hicieron bajarse de allí. ¿Ve usted? Es una simiente sembrada allí. Oh, hermanos, el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Dice, el amor todo lo cree. La sinceridad es uno de los rasgos tremendos que está en el amor. Amén. Es así para con Dios y para con sus hermanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 12:9? Dice, el amor sea sin fingimiento. O sea, el amor sea sincero. Porque la Escritura dice que Dios guarda lo sincero. Pero dice, el amor todo lo espera. La paciencia es otro de los rasgos importantes del amor. Lo espera. La impaciencia, hermanos, sabemos, hace cometer muchos errores. Nos hace hablar demasiado y pecamos.
Dice la Escritura en Proverbios 10:19 eso. Amén. En la cantidad de palabras, en la abundancia de las palabras, en las muchas palabras, no falta pecado. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente paciencia. Ya enseguida se nos suben los humos y hablamos lo que no debemos hablar. Pero dice, el amor por eso nunca deja de ser. Siempre existirá. Y como virtud suprema ninguno la iguala. Pablo dijo de ella, no hay ley, no hay nada. El amor es sobre todas las cosas. Juan dijo que debe ser puesta en la práctica, que no debe ser hablada únicamente, sino puesta en la práctica. Debe buscarle unas 3 citas aquí de Primera de Juan. Busca conmigo la Escritura aquí en Primera de Juan y déjame leerle aquí unas porciones de lo que Juan dice en cuanto al amor. Primera de Juan 3, verso 18. Mire lo que dice Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Primera de Juan 2, 9 al 10, que dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Amén. Bendito el nombre del Señor. Luego por aquí en Primera de Juan 4, el verso 20, hay otra cita aquí que dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Como una prueba de que usted ama a Dios, usted tiene que amar a aquel que al que le está cerca. Amén. Y luego dice aquí, carísimos, amemos unos a otros, Primera de Juan 4:7, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Y en esto conocemos que estamos en Él, o sea, en su amor, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Entonces, como virtud suprema, ninguno la iguala. ¿Cómo debemos cultivar esta virtud, hermano? En el compañerismo sincero, sin hipocresía. Rompamos las barreras frías de categoría humana. Esto es repugnante a Dios. Amén. Comencemos buscando aún en nuestra propia congregación con quienes hasta ahora menos hemos tratado. Algunos de ustedes vienen a los cultos, hermanos, no ven a sus hermanos porque no trabajan con ellos ni nada. Vienen al culto y lo ven a veces solamente el domingo, y salen como unos relámpagos como si no fueran nada de usted. No puede hacer usted un tiempecito afuera para saludar y verse con su hermanito, con su hermana. Algunos de ustedes no saben por qué problemas ni dificultades pasa el hermano, ni la hermana, ni nadie. Y como no se presta, Dios tampoco te va a decir. Amén. Pero usted dice, ama al Señor, gloria a Dios, yo lo amo. No, el amor se hace manifiesto. Que si el Señor se hubiera quedado en los cielos y desde allá hubiera hecho publicar todos los días, Dios ama a todos los seres, y nunca hubiera venido en una cruz para buscarnos. Amén. Nunca hubiera derramado su sangre por nosotros. Nunca hubiera venido en la persona de su Hijo. O sea, Él hizo un cuerpo que llamó a su Hijo y habitó en ese cuerpo, porque Dios como espíritu no puede morir. Pero Él, para poder morir, tuvo que venir en carne humana. Y nos reconcilió con nosotros mismos por medio de ese cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Acordémonos, hermanos, que usted no va a estar en el cielo con la familia suya, a menos que esa familia venga al Señor. Si esa familia suya no es capaz de recibir la verdad que usted vive, sepa y entienda que eso hace una completa separación. Amén. Usted estará allá en la presencia del Señor con los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que creen igual que usted. Sea familia, sea extraño, sea extranjero, sea lo que sea. Esa es la verdadera familia suya. Amén. Aquellos que son unidos por ese nacimiento natural.
Encontramos una familia, padre, madre, hijos y hasta nietos y quizás más, ¿verdad? Y ahí está, esa familia está unida por causa de la sangre que viene desde el abuelo, el padre, el hijo, y viene la sangre, y eso es una familia, amén. Y entonces esa familia se mantiene unida, qué bendición. Pero esa es una familia carnal en la cual Dios permitió que la vida suya se manifestara. Pero la vida verdadera suya tiene que ser engendrada por su Padre espiritual. Amén. Ahora hay gente que desearía solamente vivir aquí en la carne, eso de nada le sirve. Esto no es más que el momento de prueba. Si esto todo fuera lo que vemos, imagínese, basta con que usted hubiera vivido en Managua para decir ahora, mire, mi casita, mi carrito, mi esto, mi negocio, todo se acabó. Pero usted sabe que no es eso, hay algo más allá. Y es eso más allá lo que debe anhelar nuestras vidas y vivir para que del lado allá todos estemos juntos. Amén. Cultive pues el amor en la ayuda mutua. Amén. No mirando si ya estamos hartos y satisfechos, sino viendo quienes necesitan ayuda, sea física, material o espiritual. Voy a terminar ya, hermanos, el tiempo está avanzado ya. Pero sabe usted que esas tres virtudes de las cuales la Biblia dice, que la fe, usted sabe la Biblia, la fe, la esperanza y el amor, son tres tremendas virtudes. Sin embargo, el amor es supremo a todo. Usted sabe que cuando usted contrasta esas tres virtudes en muchas cosas, usted encuentra una diferencia tremenda. La fe, por ejemplo, recibe. La esperanza espera, pero el amor da. Amén. La fe lucha, la fe pelea, la esperanza fortifica y fortalece, pero el amor ministra, el amor sirve. La fe dice vence al mundo, la esperanza está dispuesta a renunciar al mundo, pero el amor ayuda a salvar el mundo. Hay una gran diferencia, hermano. El cristiano debe amar sinceramente, de otro modo será metal que resuena o címbalo que retiñe. Recuerdo las palabras del profeta, dice, no puedo describir lo que vi allá, pero una cosa es cierta, sin ese amor perfecto no entraremos allá. Dios nos ayude. Que su palabra por su espíritu sea en tal forma obrada en nuestra vida. No seamos cristianos de lengua ni de palabra, sino en verdad. ¿Podría usted en este año que comenzar a manifestar esa virtud que será la final? Dios nos ayude. Incline su cabeza y vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por lo que hemos oído, tu palabra, por lo que tu siervo, el profeta de la edad, nos ha enseñado, por lo que tu palabra, por la pluma del apóstol Pablo, nos ha enseñado. Te rogamos, Señor, que nos ayudes y en aquellos, Señor, en los cuales tú has sembrado esa simiente de tu palabra, que es tu amor manifestado, concede que quitemos todos los andrajos, los trapos, las tejas, la basura, limpiemos este terreno, Señor, para que esa simiente brote y en la plenitud de tu palabra y de tu bendición, esa palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas y produzcamos exactamente conforme al género de vida que tú has puesto en nosotros. Bendice cada vida que nos oye aquí en el auditorio, por la cinta y aún los que nos oyen por la línea telefónica y en Maracaibo. Una bendición sobre cada uno de los hermanos, al hermano Ordóñez y su iglesia, y a cada uno, Señor, que en este día, cuando comenzamos, sobre nuestras vidas repose esta virtud, y que vamos creciendo en ella, sabiendo que ella es la virtud coronadora, la piedra angular y final que es Cristo. El amor por el Espíritu Santo es lo que nos ha de coronar y sacar de aquí. Señor, ayúdanos, porque el tiempo apremia, la hora avanza, las tinieblas se ven caer. Necesitamos más de esto en nuestras vidas. Concédelo, te lo rogamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.